Derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el estado físico y mental. El SMAUNAM presenta un espacio de promoción de la salud y prevención de enfermedades, guía de prestaciones, programas y planes especiales, campañas de promoción y novedades semanales del Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Misiones, SMAUNAM. Más de 30 años cuidando la salud de nuestros afiliados. Estamos cada vez más cerca. Hoy en el espacio del Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Misiones queremos abordar un tema que a muchos y a muchas les debe ocurrir. Tiene que ver con la salud bucal, en particular la salud de nuestras encías. Y hoy vamos a hablar acerca de la gingivitis y enfermedad periodontal. Hay muchas dudas, muchas consultas y sobre esto hoy precisamente va a desarrollar la doctora Natalia López, es auditora odontológica de SMAUNAM, especialista en odontología general y prótesis, además especialista en ortopedia funcional y ortodoncia. Cuando pensamos en temas referidos a la odontología, lo primero que nos viene a la mente son pensar en los dientes en particular, pero también hay situaciones que se nos presentan que tienen que ver, como señalaba, con las encías, que con los dientes, pueden surgir algunas enfermedades vinculadas a las encías, y por eso es importante conocer para poder cuidarnos y también acudir al odontólogo oportunamente. Vamos a escuchar lo que nos decía en esta primera parte de la entrevista la doctora Natalia López, hablando precisamente sobre la gingivitis. La gingivitis, como su palabra lo indica, termina en itis, que significa inflamación, y es una afección que afecta los tejidos blandos que rodean a las piezas dentarias, que son la gíngiva, que es lo que todos conocemos como nombre de las encías. Es una afección que es tratable, se recomienda en general acudir al odontólogo a hacer los controles, donde lo que primero se indica es hacer una profilaxis dental. Eso consiste en hacer una limpieza o higiene dental, que es un detartraje acompañado de un cepillado mecánico, que se utilizan pastas profilácticas, y también, dependiendo de la edad de los pacientes, topicaciones con flúor. Es una afección que es tratable, se produce por una falta de higiene adecuada, donde también se depositan bacterias de los distintos alimentos que consumimos, se forma la placa bacteriana y ahí comienza la inflamación de las encías, que se manifiesta en general, por lo que los pacientes concurren a la consulta, porque hay un sangrado espontáneo o un sangrado cuando se realizan el cepillado. Entonces es algo tratable que comienza por la higiene como primer punto. Y la doctora López también nos explica de qué se trata la periodontitis y cómo detectarla. Cuando hablamos de periodontitis, significa que esa afección que empezó como una gingivitis se trasladó de los tejidos blandos que rodeaban los dientes hacia el tejido óseo, que es lo que conocemos como hueso que rodea la pieza dentaria. La periodontitis es una afección en general crónica, de más difícil tratamiento, y se manifiesta en los pacientes porque hay dolor,
comienza por una leve movilidad dentaria que después se va agravando porque se produce una infección en lo que nosotros llamamos bolsas periodontales, que es el espacio que se encuentra entre la pieza dentaria donde está el ligamento periodontal y el tejido óseo. Al haber un depósito de bacterias, se realiza una infección, se hace una infección que con el tiempo, si no es tratable, se empieza a ver una movilidad que puede terminar en la pérdida de la pieza dentaria. Entonces, lo que hay que hacer es comenzar en un principio con una profilaxis dental, que este tratamiento es compartido, al igual que la gingivitis. Después se realiza un estudio periodontal que nosotros lo hacemos a través de un sondaje, que es un instrumental que nos mide la profundidad de la bolsa, acompañado de radiografías preoperatorias para evaluar la profundidad de la bolsa, el estado en que se encuentra, tanto del hueso como de los dientes. Después se hace una fase higiénica que consiste en raspaje dializado, que es un detartraje, donde muchas veces hay que anestesiar a los pacientes porque es algo doloroso y se trabaja en la parte radicular de la pieza dentaria. Y después también, si los casos son más graves, se realiza una fase quirúrgica donde se hace una pequeña intervención con anestesia para limpiar la fosa periodontal, que es la afectada y la que está infectada, acompañado también de una terapia de antibiótica. Y en los casos donde esto ya está muy avanzado, en las raíces de las piezas dentarias y la movilidad también está avanzada, hay que realizar la extracción de la pieza dentaria. Bien, escuchamos a la doctora Natalia López explicando en qué consiste, en este caso, la periodontitis, qué es lo que produce y también cuáles son las recomendaciones para el posterior tratamiento. Pero también queremos saber en qué personas puede haber más predisposición para adquirir esta enfermedad, y esto nos decía la doctora López. La frecuencia en la población es mayor en pacientes adultos y también está muy significativo con el tipo de controles que realizan los pacientes y de cuidados, ya que son procesos largos, crónicos, y también muy relacionado con los hábitos del paciente, ya sea de la limpieza en un primer momento y luego con pacientes fumadores. Está muy asociado al tabaco, así que bueno, eso tener en cuenta. Nos explicaba la doctora López entonces qué parte de la población tiene mayor frecuencia para tener esta enfermedad. Tanto la gingivitis como la periodontitis son enfermedades que generan una gran incomodidad en los pacientes. Y en este sentido, la auditora de SMAUNAM remarcó la importancia de conocer las razones por las cuales esta enfermedad aparece y saber de qué manera podemos prevenirla. Aparece por falta de higiene y falta de controles y hábitos nocivos. Y se puede prevenir concurriendo al odontólogo y realizando las terapias de limpieza dental para que esa afección que empezó con una gingivitis, que es algo sencillo y que está como en la parte superficial de la pieza dentaria, no se traslade a la parte más profunda, que es donde ya se encuentra el tejido óseo. Y finalmente, en esta última parte de la entrevista con la auditora odontológica de SMAUNAM, nos explica sobre estas prácticas que pueden ayudar a prevenir y además a tratar de resolver los problemas ocasionales por la gingivitis o periodontitis. Además, nos explica acerca de la cobertura dentro de la obra social. La cobertura que tenemos en SMAUNAM es muy buena. Tenemos una cobertura para gingivitis, que son limpiezas periódicas en forma anual. También tenemos cobertura de enseñanza de técnica de cepillado y de topicaciones con flúor.
Eso para pacientes más jóvenes. Y para pacientes adultos tenemos un capítulo de periodontitis donde se pueden tratar a los pacientes por sectores. Tiene una cobertura del 100%, donde se utiliza todo esto del detartraje, y también se puede realizar el cepillado mecánico y la enseñanza de técnica de cepillado. Así que se tienen que concurrir al odontólogo, el odontólogo plasma lo que necesita en la planilla y se dirigen a la auditoría para autorizar. Una vez que hacen la autorización, el odontólogo también tiene que adjuntar la ficha periodontal, donde queda plasmado si el paciente tiene bolsas periodontales, las medidas de la bolsa, para llevar un registro. Escuchamos a la doctora Natalia López, auditora odontológica de ESMA UNAM, especialista en odontología general y prótesis, especialista en ortopedia funcional y ortodoncia, explicándonos entonces sobre esta temática que tiene que ver con el cuidado de la salud bucal. Recordamos a los y las afiliadas de ESMA UNAM que pueden comunicarse para realizar sus consultas a través de diferentes vías. Disponen de un 0800 266 9220 que funciona en el horario de 8 a 17 horas. También toda la información está disponible en las redes sociales de ESMA UNAM, en Instagram, en Facebook y también en su página web. Este fue el espacio semanal presentado por el Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Misiones. SMAUNAM, más de 30 años junto a nuestros afiliados. Estamos cada vez más cerca.